Pues espero que vayan recordando, y es el chiste del capítulo, igual que las infecciones bacterianas. Entonces, doctores, los virus son un poquito diferentes, ¿sí? Los virus pueden vivir en su nariz, en algunas partes de su cuerpo, pero normalmente no son así una microbiota como las bacterias. O sea, no hay comensales de los virus, es medio diferente, ¿no? Porque los virus, ¿sí? La mayoría de veces necesitan entrar dentro de la célula para replicarse, ¿sí? Y ahí pueden, pues, obviamente, causar daño, hacer algún problema. La mayoría de veces hay algún efecto en su cuerpo por la replicación viral. Pues como las bacterias que podemos observar y todo bien, ¿no? En ocasiones sí la replicación viral puede hacer daño. A veces no. A veces sí hay virus que son indiferentes, ¿no? Como les digo, algunos virus respiratorios sí, y algunos virus gastrointestinales sí pueden vivir ahí, pero no es como una microbiota porque no se replican, no colonizan ni nada. Tanto que entran a la célula, la mayoría de veces no hacen daño, pero sí le afectan a la célula, puede nosotros no sentir, ¿no? Después que les digo, los virus así como comensales, chútale, no funcionan tanto. De hecho, si requieren replicarse, de ley necesitan parasitar la célula y usar la maquinaria de la célula, porque si no, no se pueden replicar. Entonces, ese uso de sus células a veces hace daño, a veces no hace daño, ¿no? Entonces, aquí tenemos las formas en las que los virus causan daño. Son diferentes a las bacterias, no producen toxinas, no producen enzimas, ese tipo de cosas. Es diferente cómo los virus les pueden causar daño. Sí pueden dañar el tejido, por supuesto que pueden. ¿Cómo pueden destruir un tejido? Haciendo esto, que se llama infección lítica. O sea, entran a la célula para reproducirse, usan los ribosomas de la célula y la célula no puede hacer las proteínas. ¿Qué pasa? La célula se muere. Se llama infección lítica. Salen más virus, infectan más células, matan más células, se daña el tejido, hace respuesta inflamatoria. Esa es una forma de que los virus hacen daño. La otra es estimulando el sistema inmune, por supuesto, estimulando la respuesta inflamatoria. Entonces, por ejemplo, hay virus que se replican en la célula, pero no le matan a la célula. Pero la célula, ¿qué hace? ¡Hey! Dice. Entonces, el FAS o hace la presentación con complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿y quién le mata? Los NK o los CD8. Y entonces el daño tisular es por la destrucción de su sistema inmune, por su respuesta inflamatoria, a pesar de que no destruyan la célula. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B es así. El virus de la hepatitis B le infecta a su célula, de su hepatocito. Y el que destruye el hígado es el CD8, que el virus no se replica ahí, pero no le avanza a matar al hepatocito. Entonces, algunos destruyen por estímulo de la respuesta inflamatoria. Otros virus, doctores, en especial los de ADN, como verán el próximo semestre, espero que sí, vean el próximo semestre, si pasan, si no pasan a huevo van a ver, si no pasan es el problema. Los virus no tienen sus dos materiales genéticos, tienen uno solo, o tienen ADN o tienen ARN, pero no los dos como las células vivas, como nosotros o las bacterias. Entonces, los virus que son de ADN se integran mejor a su genoma, se pueden integrar a su genoma y generar infecciones latentes. Pues nunca se pueden llegar a curar de ese virus, nunca se le pueden llegar a erradicar porque está integrado en sus células, en el genoma de sus células. Y la mayoría de veces no hace daño, pero a veces se reactivan y esas cosas, que es típico que ocurre con esta familia que se llama de los herpes virus, ¿no? Que son todos de ADN. Ahí está el herpes simple, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr. Entonces, por ejemplo, el herpes simple es la típica, ¿no es cierto? Se infectan una vez y les puede dar fuegos N veces en la vida, porque el virus siempre se queda ahí, se queda latente. Les da varicela, ¿no? Se queda latente. Y cuando son viejitos, se reactiva la varicela en un dermatoma,
porque el virus se queda latente en los ganglios de la raíz dorsal para los que están haciendo sus tractos nerviosos la semana anterior, y se reactiva a veces, pero solo les da varicela en un lado, que se llama el herpes zóster, ¿no? Entonces siempre se reactivan algunos virus, ¿no? ¿Cómo? El mecanismo que utiliza. ¿Cómo? La varicela es el mismo virus, solo que la primoinfección le da las ronchas en todo el cuerpo y la reactivación le da solo en un dermatoma, porque se queda latente en los nervios. ¿Ese virus de ADN hace que se pueda volver a reactivar o tiene...? Que se integre más fácil al genoma de su célula. Y si tuviéramos uno de ARN, ¿no pasaría eso mismo de reactivar? Es más difícil porque el ARN tiene que transformarse en ADN para integrarse al genoma. Entonces a veces el ARN lo que hace es usar directo el ribosoma para hacer las proteínas virales, pero ahí se destruye la célula y se destruye el ribosoma y ahí son más fáciles de erradicar. En cambio, los de ADN pueden llegar a cruzar el núcleo y pegarse a su material genético y ahí quedan latentes forever, ¿no? Por ejemplo, el VIH, los herpes virus son así, entonces pueden dar infección latente que sea. Y finalmente, algunos virus pueden dar tumores, ¿no? Porque como usan la maquinaria de su célula para replicarse, inhiben a veces los oncogenes. Inhiben los genes que causan supresión del ciclo celular y todo, porque al virus le interesa que la célula siga funcionando, se siga reproduciendo, y en ese proceso a veces pueden hacer que la célula se transforme en maligna o en tumoral. Por ejemplo, el más típico ejemplo de todos, el virus del papiloma humano, ¿no es cierto?, que está asociado con cáncer del cuello del útero o con cáncer anal también en caso de relaciones sexuales anales, o con cáncer de laringe en el caso de relaciones sexuales orales. Todito puede dar cáncer de VPH, ¿sí? Por si acasito, la vacunación es muy importante, ¿no? Súper importante. Entonces es un ejemplo de un virus que da cáncer, ¿no? El VPH, súper común y terrible, porque es un cáncer que es prevenible, no debería haber, pero llegan ya los pacientes con cáncer de cuello de útero hecho pedazos y todo, entonces brutal, ¿no? Entonces lo mismo que hicimos la clase anterior, ¿no es cierto? Entonces los virus por definición son patógenos intra o extracelulares. Intra de ley, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta más importante de la inmunidad innata, ¿cuáles son las dos más importantes de la inmunidad innata? ¿Los neutrófilos? No, pues no los... ¡Ay! Ya. ¿Ah? Los NK, ¿no es cierto? Porque los NK pueden destruir células infectadas, el patógeno intracelular. ¿Y qué otra cosa? ¿Ah? Tampoco, nada. ¿Cuál es la otra respuesta de la inmunidad innata? Innata. ¿Ah? No, quiten los neutrófilos ya. Eso es de la los interferones, no el gamma, no. El alfa y el beta, el gamma, ¿para qué sirve? Para estimular la fagocitosis, hacer cálculo respiratorio del macrófago. Los alfa y los beta, porque los interferones alfa y beta, que son del grupo 1, hacen que la célula tiene receptores de interferones, son citoquinas que producen, en especial, ¿qué célula? ¿Cuál es la célula que más produce interferones del grupo 1 de su cuerpo? También vimos. La mejor célula presentadora de antígeno. ¿Cuál de las dendríticas? La que mejor produce interferón. Porque no es la mieloide, ¿no es cierto? Es un grupo especial de células dendríticas. Bien que les tomé prueba. No se me va a tomar una más jodida. 20 preguntas. Verdadero o falso. Una pregunta sobre 10 puntos. No.
La célula dendrítica plasmacitosa. ¿Sí? Entonces, los interferones, verán, cuando la célula recibe el interferón en su receptor, le hace entrar en una cosa que se llama estado antiviral. Entonces, la célula frena la síntesis proteica, aumenta la expresión de complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, como que se blinda para la infección viral, ¿no? Eso hacen los interferones. Entonces, son súper importantes en la defensa contra los virus, ¿sí? Y la otra, como ustedes bien han dicho de la innata, son los buenos naturales, ¿sí? En la inmunidad adaptativa, partiendo del mismo concepto de que son patógenos intracelulares, ¿cuál será la mejor respuesta antiviral? De la adaptativa. Linfocitos T. ¿Cuáles? CD8. CD4 o CD8. 8. 8. Son los que destruyen las células infectadas. Los CD4 sí son importantes por el tema de estimular un poquito la fagocitosis y destruir los virus que son fagocitados y todo, pero la respuesta más importante es la de los CD8, ¿no? Tienen buenos CD8, se defienden contra los virus, ¿sí? Y, insisto, son patógenos intracelulares. Entonces, ¿los anticuerpos para qué servirán? Si son patógenos, los virus intracelulares, ¿sirven los anticuerpos o no? No, si no mutan. Lo que sirven es para evitar que los virus entren a más células. Cuando están circulando fuera de la célula, los anticuerpos se pueden pegar al virus y evitan que ingresen a más células. Lo ozonizan y le neutralizan, ¿sí? Para eso sirven los anticuerpos, ¿no? Entonces, doctores, el objetivo de la respuesta antiviral son dos, ¿no? Porque tienen que eliminar el virus, pero también eliminar todas las células infectadas. Si no eliminan las células infectadas, el virus se puede quedar latente, como acabamos de decir, ¿sí? Entonces, inmunidad innata, necesitamos los interferones. Los interferones se producen con la respuesta inflamatoria aguda, necesitan una buena respuesta inflamatoria aguda. También la inflamación aguda produce fiebre. La fiebre es un medio súper hostil para la replicación viral, porque la mayoría de virus se replican más bien a temperaturas bajas. También la inflamación aguda ayuda hasta que se activan los linfocitos T, en especial los CD8, que son los que más nos servirían para la respuesta contra los virus, ¿sí? Entonces miren, ahí está la estructura viral, por si acaso, para el próximo semestre micro les interese. Hay dos, primero dividimos los virus en si tienen ADN o ARN, ¿no es cierto? Material genético. Después los virus tienen el material genético envuelto en una estructura proteica que se llama cápside, ¿sí? Cápside, es proteica esa estructura. Y después de eso, algunos virus tienen una cubierta de bicapa fosfolipídica parecida a nuestra membrana celular, ¿sí? Entonces, los virus, aparte de si son de ARN o de ADN, se dividen en si son sin envoltura o si son con envoltura, ¿sí? Los virus con envoltura, como ven aquí, con una parecida a la bicapa fosfolipídica de nuestras células, de hecho esa envoltura quieren cuando salen de reproducirse y van cogiendo un poquito de membrana celular y salen ahí. Los virus con envoltura son más lábiles al ambiente, se mueren porque salen al ambiente y se deseca la envoltura y el virus se desnaturaliza y ya no sirve. Los virus con envoltura usualmente son de contacto cercano, de contacto por pinchazo, por contacto con fluidos corporales, vía sexual, transmisión vertical, porque necesitan siempre estar en el cuerpo. Si salen al ambiente se inactivan rápido. Por ejemplo, ahí tenemos nuevamente el virus del VIH, la hepatitis B, los herpes virus tienen envoltura. En cambio, los virus sin envoltura son mucho más resistentes a las condiciones ambientales. Pueden sobrevivir largo tiempo afuera porque no tienen envoltura que se pueda desnaturalizar, tienen la pura cápside. Entonces estos sí se pueden contagiar por contacto
con superficies contaminadas y todo. Entonces ahí tenemos los virus que dan gastroenteritis, como el rotavirus, ¿no? El rotavirus, si tienen un paciente con rotavirus, puede dejar infectando todito el cuerpo, ¿no? Con los fluidos corporales, con la popó de los niños, los pañales y todo. Entonces estos sí se pueden contagiar de forma fecal oral, porque no tienen envoltura, resisten el ácido gástrico, resisten las condiciones ambientales, entonces son más fuertes para el ambiente, los virus con envoltura. Sin envoltura. ¿El COVID en qué? Con envoltura. El COVID tiene envoltura. Se transmite por gotitas y la mayoría de veces por contacto cercano, los coronavirus. ¿Sí? Entonces, lo mismo que las bacterias, los virus necesitan ingresar a la célula por un receptor. Todos los virus tienen un receptor específico en sus células. ¿Sí? Por ejemplo, miren, el virus de la influenza, el ácido ciálico que tienen las membranas celulares que ayuda a evitar la acción del complemento, ¿no? El virus de Epstein-Barr, hemos hablado full veces, prefiere los linfocitos B porque necesita el receptor del complemento tipo 2, ese que se llama CD21. ¿Sí? El VIH, porque infecta los CD4, porque las proteínas de su membrana justo el receptor es el CD4. Justito, ¿no? Y la GP120 se pega al CD4. Necesita estos dos correceptores que son de quimiosinas para ingresar a la célula. Y así todos los virus tienen sus receptores en las células, ¿no? Y por otro lado, acuérdense que tenemos receptores del sistema inmune específicos que reconocen ácidos nucleicos virales. Entonces tenemos receptores innatos que nos ayudan justamente para empezar el reconocimiento y la defensa contra los virus. Para que ustedes se acuerden, ¿no? Son los Toll-like, ¿cuáles? ¿Los que están en la membrana o los que están en el citoplasma? En el citoplasma, porque ahí se libera el ácido nucleico viral, ¿no? Entonces los Toll-like, que son intracitoplásmicos, que son el 3, 7, 8 y 9, son los que nos ayudan a defendernos contra los virus. Y de ahí tenemos la otra familia grande que se llama de los RIG-like receptors, ¿no? Los RLRs. Esos toditos reconocen ácido nucleico viral, perdón, porque todos son receptores intracitoplásmicos, ¿sí? Los RIG-like receptors. Ya tenemos otros receptores un poquito menos comunes, con que nos sepamos los Toll-like y los RIG-like, estamos perfectos. Por ahí algunos Nod-like receptors, que recordarán, vimos el comienzo del semestre, los Nod-like también pueden reconocer material genético viral, ¿sí? Entonces, justamente los TOL intracitoplásmicos y los RLRs, los RIG, están linkeados, están enlazados con un factor de transcripción muy importante, que es el IRF. El IRF es factor de respuesta al interferón. Entonces, cuando se activan esos receptores, cuando se reconocen ácidos nucleicos virales, esos factores de transcripción, que se llaman nuevamente IRF, factores de respuesta al interferón, producen los interferones alfa y beta, ¿no? Entonces ahí, miren cómo está aquí. En el citoplasma están en estado inactivo y cuando se activan se traslocan al núcleo para cumplir su función, ¿sí? Entonces los interferones estimulan su receptor, activan estos factores de transcripción y la célula hace estas cuatro cosas. Esto se llama el estado antiviral, que es como la célula se defiende, se blinda contra la infección viral. Entonces inhiben la transcripción, frenan la transcripción, se degrada el ARN mensajero, se inhibe la traducción y la membrana celular se altera el metabolismo lipídico para que haya menos receptores libres para que ingrese el virus, ¿sí? Entonces es el estado antiviral, ¿no? Entonces evitar que el virus ocupe sus ribosomas para la síntesis proteica, ¿no?
¿Qué otras cosas son importantes? También hay expresión de más complejo mayor histocompatibilidad tipo 1 para que haya más presentación de antígeno al CD8. Aumentan la acción citotóxica de los NK, estimulan la producción de anticuerpos de alta afinidad y por supuesto pueden estimular la apoptosis, produciendo genes de autofagia que activan internamente las caspasas y la célula puede también entrar en apoptosis como parte del estado antiviral. ¿Sí? Entonces miren, por ejemplo, aquí hay un virus, miren, ahí está un virus, miren qué bonito. Entonces dentro del virus, ¿no? Miren, tenemos, no sé, los Rig-like, los tolifras citoplásmicos, ¿no? Activan los factores de respuesta interferón. Se produce interferón tipo 1, ¿no? Alfa y beta. Los interferones pues tienen su receptor en la célula, ¿no? Tienen su receptor en la célula, activan otros factores de respuesta interferón, van al núcleo y hacen el estado antiviral, ¿no? Inhiben la traducción, degradan el ARN mensajero, inhiben la transcripción proteica y entonces el virus no puede ocupar efectivamente los ribosomas para hacer sus proteínas, ¿no? Por supuesto que los virus también pueden evadir el estado antiviral. Han desarrollado varias proteínas, ¿no? Por ejemplo, inhiben los receptores del sistema inmune innato. Los TOL, los RIG pueden inhibir los factores de respuesta al interferón, ¿no? O pueden inhibir las señalizaciones de segundos mensajeros que hacen que se activen, ¿no? Pues los virus también se pueden defender, si no fuera chévere nunca nos diera ninguna infección viral, pero no es así, ¿no? Entonces sí hay mecanismos de evasión viral igualito que con las bacterias, ¿no? Ahí está, células dendríticas plasmacitoides, principal fuente de interferón gamma. ¿Qué otra cosa de la inmunidad innata es importante? Ya dijimos los buenos NK. Entonces las citoquinas que activan a los NK, como la interleuquina 2, la 12 y la 18, también favorecen el control de la infección viral, ¿no? Activan los NK, acumulan CD8, ¿sí? Y un poquito menos, pero igual, ¿no? La respuesta de los CD4, TH1 también ayuda al control de patógenos intracelulares, como vimos la clase anterior. Entonces también es importante para la defensa contra los virus. Un poquito menos que las otras dos, pero igual es relevante, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el NK? Pues ya sabemos, ¿no es cierto? El NK tiene sus dos receptores, el KIR y el CAR. Cuando la célula expresa adecuadamente HLA, el KIR, todo bien, no le mata. Las células, un mecanismo de defensa de los virus es inhibir la expresión de HLA en la membrana celular. La célula superinfectada, que ya no hay HLA en su superficie, entonces en cambio el CAR detecta la ausencia de HLA, le mata el CD4, el NK a esa célula, ¿no es cierto? ¿Sí? Los NK crecen o se favorecen cuando hay bastante interferón del grupo 1, como les digo, cuando hay citoquinas específicas para los linfocitos, como la interleuquina 12 y la 18, ¿no? Es muy importante eso también. La otra forma de destrucción que tienen los NK, algunas células súper dañadas, infectadas por virus, también pueden ser recubiertas por anticuerpos, ¿no? Y con el receptor de inmunoglobulina G gamma 3, el receptor 3 de inmunoglobulina G que revisamos en los anticuerpos, pueden hacer citotoxicidad también reconociendo los anticuerpos, lo que se llama citotoxicidad mediada por anticuerpos de los NK. Son dos formas de destrucción, con el KIR y el CAR o con su receptor de anticuerpos. De las dos formas pueden detectar y destruir a las células infectadas por virus. Pues obviamente cuando hay deficiencia de los NK, los pacientes pueden presentar infecciones herpéticas a repetición o graves, mortales y todo eso justamente por la falta de la defensa contra los virus, ¿sí? Los macrófagos, un poquito menos de
de interacción versus con el control bacteriano, pero al final los macrófagos pueden fagocitar virus, ¿no? Pueden fagocitar virus que están opsonizados también por el complemento por los anticuerpos. Fagocitan virus y hacen presentación de antígeno, ¿no? Para generar anticuerpos y para generar la activación de los CD4, ¿no? Entonces, también es importante, aunque en menor grado, pero sí la actividad del macrófago como fagocitadora y presentadora de antígeno, ¿no? ¿Qué hacen los linfocitos B? ¿Qué hacen los linfocitos B? Pues, como les digo, los anticuerpos sirven para neutralizar al virus, para evitar que los virus sigan infectando más células. Entonces, en ese sentido es importante la respuesta antiviral, la respuesta humoral, perdón, de neutralizar los virus que están extracelulares. Para eso sirven los anticuerpos. Pero aparte, los linfocitos B pueden estimular con TNF o con linfotoxina la hipertrofia, el crecimiento del tejido linfoide para que haya más sitios de presentación de antígeno, para que haya más células dendríticas plasmacitoides y entonces nos podamos defender mejor de los virus. Eso también hacen los linfocitos B, aparte de la producción de anticuerpos. ¿Está claro, doctores? ¿Sí? Muy bien. Entonces, de la inmunidad adaptativa contra los virus, que dijimos lo más importante, los CD8. CD8 son los dioses del control viral, ¿sí? Destruyen las fábricas de los virus, ¿no? Si no destruyen las células infectadas, ahí es cuando se quedan latentes en su cuerpo, ¿no? Pues los CD8 es lo más importante, y los CD8 pueden hacer CD8 de memoria. Entonces, si se vuelven a exponer un virus, esos CD8 de memoria están listos para defender, ¿no? Y destruir a las células infectadas. Entonces, eso es súper importante. Los CD8 es lo más importante, ¿no? Los CD4, ¿por qué son importantes? Como les digo, por un lado, porque pueden estimular al macrófago a fagocitar más virus, ¿no? Por otro lado, porque interactúan con los linfocitos B para producir los anticuerpos y evitar que los virus, en cambio, infecten a las células, ¿sí? Por eso también es importante la respuesta de los CD4, ¿sí? Hay un subgrupo poco descrito, un poco raro de CD4 que también son citotóxicos, ¿no? También son supresores, o sea, tienen capacidad de destruir directamente a las células como que fueran CD8. Pues aquellas células que se escapan a los CD8 y a los NK, todavía queda una tercera línea de defensa, que es esta que se llama los linfocitos de CD4 citotóxicos, ¿no? Entonces, muy importante, son las principales defensas de la inmunidad adaptativa. Entonces, ese hecho particular de que el VIH infecte particularmente a los CD4 es lo que le hace tan jodida la erradicación, ¿no? Primero, que es un virus de ADN, entonces se integra al genoma, pero desgraciadamente no es como los herpes virus que se quedan latentes, sino en cambio en los CD4 sirve como reservorio y les va agotando, les va destruyendo cada vez más a los CD4, y eso es lo que anula las defensas y lo que hace que sea tan mortal, tan agresivo si no tratan el virus del VIH. Entonces, justamente la infección directa a los linfocitos CD4 es la bronca, no con el virus, el problema jodido que tiene, ¿no? Yo les digo, los linfocitos B, lo importante es la producción de anticuerpos para neutralizar, ¿no? Cuando tienen anticuerpos neutralizantes, es la clave de que no se siguen infectando más virus, ¿no? Y lo mismo que tienen CD8 de memoria, si es que ustedes tienen anticuerpos buenos contra el virus, si la próxima vez que se exponen al virus, esos anticuerpos pueden neutralizar y pueden evitar que se vuelvan a reinfectar, ¿no? Pero para que haya anticuerpos neutralizantes es jodido. Necesitan muchísimo desarrollo, muchísima maduración de la afinidad. Y los virus también mutan. Entonces a veces no alcanza el linfocito B a producir, o la célula plasmática, a producir suficientes anticuerpos neutralizantes. Por eso es que se dice que es una pequeña fracción nomás de los anticuerpos.
Pero los anticuerpos, así no sean neutralizantes completamente, pueden servir para aglutinar a los virus, para tenerles ahí apelotonados, aunque no les puedan neutralizar, y son más fáciles de fagocitar. Y por supuesto, los anticuerpos, a pesar de no ser neutralizantes, pueden recubrir a la célula y hacer que el NK le mate a la célula, por la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Entonces, a pesar de no ser neutralizantes, sí funcionan, sí sirve lo que el linfocito T haga, lo que el linfocito B haga también. Nuevamente recordarles eso, que la inmunidad humoral principalmente es para los virus extracelulares, para los que no están infectando todavía a la célula. Si ya infectó a la célula, necesitan de ley la inmunidad celular, el CD8 y los CD4, ¿sí? Entonces los linfocitos B pueden identificar directamente al virus, o los linfocitos B que son específicos para ese virus, para ese antígeno viral, se encuentran con el linfocito T específico para ese antígeno y hacen lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Se hace el centro germinal, empiezan a proliferar y los linfocitos B que el mejor anticuerpo produzcan son estimulados por los buenos linfocitos T y así van produciendo anticuerpos cada vez mejores, ¿sí? Que a pesar de no ser 100% neutralizantes, pues sí pueden ser de ayuda para el control de la infección, ¿no? Pues aquí está lo que les acabamos de ver, es lo mismo que ya vimos en inmunidad humoral, ¿no es cierto? Se encuentran con el antígeno, los linfocitos B viajan a la zona, a la periferia del folículo linfoide, llegan los T, ¿no? Y ahí se hace la maduración de la afinidad y generan sus células plasmáticas, ¿no? Y ahí esa producción de anticuerpos sirve para controlar al virus que es extracelular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Justamente es una característica del VIH, ¿verdad? Como no hay CD4s, ¿no? Ya, los pobres linfocitos B hacen lo que puedan, ya no tienen estímulo, entonces en un montoncísimo de anticuerpos que no sirven, son súper malos porque no hay quien les ayude a producir la maduración de la afinidad. Pues una característica de los pacientes que tienen VIH es que tienen hipergamaglobulinemia. O sea, tratan de producir un montón de anticuerpos para tratar de compensar la falta de CD4. Les miden los anticuerpos en sangre, les salen altísimos, pero no les sirven, no son específicos ni nada. Es solo un reflejo de lo que el VIH se está comiendo los CD4, ¿no? ¿Está claro, doctores? Sí, no parece, pero bueno, yo no doy integral a ustedes. Ya cobro al final del semestre y me voy A Miami. a Miami, literal. Exacto. Entonces, los virus, ¿no? Los virus también producen mecanismos de evasión, ¿no es cierto? De la respuesta antiviral, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos virus pueden bloquear el TAP. ¿Se acuerdan qué es el TAP? Es un transportador que transporta las cadenas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 para que se ensamblen en la membrana del TAP, ¿no? Pueden bloquear el TAP, ¿no? O la tapacina, que es una molécula asociada al TAP, ¿no? Pero el proteosoma, doctores. ¿Dónde se van a licuar todas los que se proteínan? Exacto, donde van las proteínas marcadas con ubiquitina, ¿no es cierto? La ubiquitina es esa proteína que marca las proteínas anormales, virales, raras, y les lleva al proteosoma para que sean procesadas y salgan los antígenos que van a ser presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. También pueden bloquear el proteosoma, los virus. Pueden evitar la expresión de complejo mayor de histocompatibilidad. Pueden degradar el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Pues por eso es que los NK son tan expertos en reconocer las células que no tienen MHC1 en la membrana, ¿no?
que es un mecanismo típico de evasión viral es eso, evitar que presenten el antígeno, ¿no? Aquí hay otros mecanismos de evasión, de otro libro, ¿sí? Variación antigénica, igual que las bacterias, ¿no? Es peor los virus, cuando entran hacen lo que quieran, pueden mutar sus antígenos de superficie, pueden hacer variación antigénica y evitar ser reconocidos por el sistema inmune, ¿no? Esa es típica la variación antigénica de la influenza. Típico, todos los años varía. Hay tan común, muta tanto que todos los años es diferente. Por eso es que hay los sistemas de vigilancia detectan las cepas de influenza que circulan el año anterior y hacen un modelo para predecir las cepas que van a circular el próximo año. Y ahí se hace la vacuna. Ellos mismos les mutan. ¿Cómo? Ellos mismos les mutan, o sea, como que les van combinando. ¿Quiénes? O sea, los que hacen las vacunas. No. Bueno, sí, son recombinantes, o sea, en laboratorio hacen las cepas, pero con partícula viral, porque no es de virus. Claro. Entonces así, o sea, técnicamente se vacunan y tratan de prevenir la infección con las cepas que van a circular el próximo año. Entonces, mientras más chance cachen, mientras más haya éxito en predecir, mejor protección la vacuna. Cuando hay menos éxito, ahí es cuando hay harta influenza, como ahorita, porque la vacuna parece que no está tan efectiva en la predicción. Lo más peligroso con la influenza es cuando se combina un virus del humano con un virus de los animales, porque ahí sí es antígeno completamente diferente y no hay protección y ocurren las pandemias de influenza. La gripe en chancho, la gripe la aviar, de la son por eso. Esas son variaciones antigénicas mayores que se dan, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí está la inhibición del TAP, ¿no? Producción de moléculas de señuelo de MHC que inhiben los NK, producción de citoquinas inmunosupresoras, muerte de los CD4, obviamente, inhibición de la activación del complemento, ¿sí? Inhibición de los receptores del sistema inmunitario. También así pueden evadir los virus a su sistema inmune, ¿sí? Miren, hay virus que producen citoquinas antiinflamatorias, se llaman viroquinas, ¿no? Y otros virus en cambio producen citoquinas proinflamatorias y dan mucha respuesta inflamatoria y pueden hacer también el daño contagioso por eso, ¿no? Cualquiera de las dos cosas puede pasar, citoquinas antiinflamatorias como citoquinas proinflamatorias. Cuando producen, por ejemplo, esas viroquinas antiinflamatorias, es para que el cuerpo diga como que no está pasando absolutamente nada. Claro, inhibe la inmunidad innata, que es importante la fiebre para el control de la replicación viral. Claro, exactamente. Y aquí pues, rápidamente para recordar algunas de las formas como los virus afectan a su cuerpo, y ya dijimos, ¿no es cierto? O sea, puede ser destrucción directa, puede ser por el sistema inmune, ¿no? O puede ser transformación tumoral. Entonces aquí están algunos tipos de daño tisular por el virus, pero por el sistema inmune, no por lesión tisular directa, ¿no? No por infección lítica. Entonces, nuevamente, miren, el virus de la hepatitis B se replican sus hepatocitos, todo bien, pero viene el CD8 y revienta todos los hepatocitos, y ahí es lo que se les daña el hígado. Es hiperrespuesta de su sistema inmune, ¿sí? No es tanto por la replicación no mata tanto. ¿Este virus saben cuál es? No crean, no lo saben, ¿no es cierto? El virus sincitial respiratorio. Es un virus que da enfermedad grave en viejitos y niños chiquitos también. También, miren, hace una hiperrespuesta TH17 que puede dañar el pulmón, ¿no? También hay vacuna, pero todavía no llega, pero sí es importante, ¿no? Algunos virus hacen después reacción autoinmune, reacción del cuerpo contra los propios tejidos. Entonces eso era típico, ahora hay menos, pero era típico con el chikungunya. El chikungunya, ¿qué tejido va a afectar?
¿Se acuerdan? ¿Han oído? No, es muy De chavos. los ¿eh? mosquitos, ¿no? Estaban en la escuela cuando pandemia de chikungunya, creo. Es de los mosquitos. En el jardín de infantes. Las articulaciones. Entonces la gente le dolía full las articulaciones y alguna gente se quedaba luego con artritis, ¿verdad? Sí, autoinmune por estímulo alterado de su sistema inmune. Y el otro era el Zika, tampoco. Era del mosquito igual. Es lo mismo, sí, el Zika lo mismo, pero causaba enfermedad autoinmune contra sus nervios. Y daba una enfermedad que desmielinizaba sus nervios y ocasionaba parálisis, que es el famoso síndrome de Guillain-Barré. Eso daba el Zika, ¿sí? Exacerbación del asma puede tener la influenza, cualquier virus respiratorio les puede exacerbar el asma, porque la reacción inflamatoria es gatillo para que se degranulen los mastocitos y se produzca interleuquina 5, vengan los eosinófilos y hagan el daño del asma, ¿no? Miren todos los virus que pueden dar tumores, vean. El VPH, pucha, súper feíto. El virus de la hepatitis B y C pueden dar tumores del hígado, pueden dar cáncer de hígado. El virus de Epstein-Barr da linfomas, tumores de los ganglios linfáticos, o del tejido linfoide más bien, y este que se llama HTLV1 es un virus primo hermano del VIH, que también puede dar leucemias o linfomas, ¿sí? Transformación maligna también, ¿sí? ¿Y ese cómo los se virus- contagia? ¿Cómo? ¿Cómo se contagia? ¿Cuál? Ese último que nos dijo. El HTLV1 igualito que el VIH, por sangre o fluidos corporales o vía sexual, pero es mucho más raro. Mucho más raro que el VIH. Circula solo en regiones tropicales de la costa del Pacífico. ¿Sí? Es mucho más raro que el VIH. ¿Y es el mismo tratamiento para el VIH? No, este tiene otro tratamiento diferente. Ya. Sí. Para de esas no se cura y ya solo si da linfoma y chuta, es el problema. Pues aquí hay más mecanismos de daño. Aquí hay uno, lesión tisular directa, citólisis, ¿no es cierto? Infección lítica. Estos no son los mejores ejemplos, no, que soy sincero. Hepatitis B. Un virus así, bien varón, que da citólisis directa, el sarampión. El sarampión les masacra sus células, destruye las células del epitelio respiratorio. Ese es un virus bien lítico, el sarampión. El problema del sarampión también es que da inmunosupresión, ¿no? Cuando les da infección por sarampión, les puede borrar la memoria inmunitaria, destruye las células de memoria y ya quedan sensibles todavía al sarampión. Entonces es lo importante de la vacunación, ¿no? Para que tengan memoria inmunológica y ponerse la triple viral. Entonces ese es un virus citolítico así. Estos son tumorales y X. Respuesta alérgica, por ejemplo, el sincitial respiratorio, que puede producir respuesta TH2 y les da asma a los pacientes predispuestos a la infección por el sincitial. Transformación maligna, lo que quiera. Exceso de citoquinas es importante, ¿verdad? Aparte, bueno, de los que estimulan los CD8 y revientan las células de ellos mismos, hay otros virus que dan tormenta de citoquinas, ¿no? Que dan un montón de citoquinas proinflamatorias que le pueden poner súper grave al paciente. Pues de estos característicos, hay muchísimos, pero unos típicos que dan así una respuesta inflamatoria disregular y bien alta, el dengue. Después que les dé esa fiebre quebrantahuesos que se llama, están inundados de citoquinas. Y a alguna gente le da manifestaciones hemorrágicas también, ¿claro? Dengue hemorrágico, ¿no? Que es por el exceso de citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral. ¿Qué pasa a veces también con esas? En respuesta a la inflamación aguda, vasodilatación, incremento de la permeabilidad capilar. Entonces, a veces se les fuga el líquido. Pacientes con dengue se hinchan y toda una desgracia. Estos virus tropicales, algunos como el dengue o el ébola, se caracterizan por el exceso de citoquinas. ¿Sí? ¿Qué más, doctores? Y por ahí hay algunos ejemplos de daño tisular, ¿no?
Vamos a revisar algunos virus así rápidamente para algunos de los clásicos, para no olvidarnos. El Epstein-Barr, el buen Epstein-Barr, virus de ADN, ¿no? Virus de ADN, se queda siempre latente en sus células. Se contagia por secreciones, porque alguien les tosió, les munchó y en su boca tenía el Epstein-Barr. Siempre se llama la enfermedad del beso, ¿no? Entonces, si les da de guaguas, no les pasa nada. Asintomático, 95% de veces no pasa. Si les da en la adolescencia, en la pubertad, ahí les da la mononucleosis infecciosa, ¿no? Porque se estimulan demasiado los NK, pues hay muchísimo interferón, hay muchísimo CD8, y ahí sí les da una mega fiebre, les crecen todos los ganglios de su cuerpo, les crece el hígado y el vaso. Se demoran 2-3 semanas a veces en resolverse la mononucleosis. Se cura solita, pero es muchísimo más molestosa que les dé en la adolescencia que les dé en niños. Y ahí es un poco peligrosa si el adolescente hace mucha actividad física, a veces se les rompe el vaso, está tan grande y puede sangrar y puede morir, ¿no? Entonces sí, por eso se llama mononucleosis infecciosa la enfermedad del beso, ¿no? Por la adolescencia, ¿sí? Y de ahí la mayoría de gente no vuelve a saber del Epstein-Barr, desgraciadamente a algunos les da linfoma, porque es un virus que entra por el receptor del complemento tipo 2, como ya habíamos dicho. ¿Para qué sirve el receptor del complemento tipo 2 en condiciones normales? A ver, para que repasen para el integral. ¿Para qué sirve el receptor del complemento tipo 2? Que está en los linfocitos B. ¿No? ¿Qué? O sea, sí, bueno, como que activación todos los receptores. Pero así específicamente para qué sirve el receptor del complemento tipo 2. Reconoce los productos de degradación de quién. Vamos, doctores, exprímanle a su cerebro, me parece. De las bacterias. Del C3B, ¿no es cierto? Acuérdense, C3B, ¿en qué se degrada? El C3D, C3E. Esos fragmentos estimulan al receptor del complemento tipo 2. ¿Y qué le hacen al linfocito B? Le hacen que produzca mejor los anticuerpos. Es un estímulo para producir más anticuerpos, para eso sirve. Se nota que han estudiado, pero bueno. En todo caso, por ahí también entra el virus de Epstein-Barr, por eso es que la mayoría de células que se infectan son los linfocitos B. Entonces, por ahí está uno que otro mal parqueado se puede transformar en tumor, ¿no? En linfoma. ¿Reconoce C3D y D? D y E. Ah, E, claro, son los productos de degradación del C3. Está el buen ébola, ¿no? El ébola, entonces el ébola es una fiebre hemorrágica, igualita al dengue, ¿no? Se contagian, normalmente se cree que el reservorio son los primates no humanos, los changuitos. A veces que la gente en África se come los monitos y todas las partes silvestres, ahí puede haber los brotes de ébola, ¿no? Por las células dendríticas se disemina a un montón de órganos linfoides. Y el ébola es un virus bien inmunosupresor, hace apoptosis de los CD8, ¿no? Les destruye, les masacra, ¿no? Inhibe la maduración de las dendríticas y produce, sí, por no decir mala palabra, un montón de citoquinas proinflamatorias. Es una brutalidad. Como no hay CD8, el cuerpo potencia la respuesta innata, lo que da para tratar de defenderse. Están inundados de interleuquina 6, de interleuquina 1, de TNF, que les pone así súper graves, ¿no? Les da fiebre alta, empiezan a sangrar y se mueren los tejidos linfoide y hepático, les necrosa y ahí da más respuesta inflamatoria, más todavía. Por eso se mueren los pacientes con ébola de hemorragias y todo eso, un virus bien contagioso y bien mortal, ¿no? Por eso de estrés, que algún rato vaya a haber ébola aquí. Adiós, gracias. Ya no había. Por ahí ha habido uno que otro caso importado en Estados Unidos,
con la mayoría y en Europa, pero de ahí chuta se restringe al continente africano. ¿Sí? No es común, porque tiene que ver con los lugares súper silvestres y la destrucción de la naturaleza, por eso en temporadas hay brotes. ¿Sí? El HTLV1, primo hermano del VIH, ¿no? Infecta a los CD4, pero en cambio no les mata, sino les transforma en linfoma. Linfoma de CD4 es el HTLV1. ¿Sí? El recuento entonces de los CD4 va a estar aparentemente normal. Sí, pero no funciona. Igual se infectan los pacientes. Como les digo, les da linfoma, el HTLV1. La viruela, ya no hay. No, a Dios gracias. La viruela humana es la única enfermedad infecciosa que está erradicada por completo, ¿no? Se contagiaba igual por gotas respiratorias y toda, producía unas lesiones horribles, En la cara. ¿no? Capilares dérmicos y todo, y a veces infectaban las otras mucosas, entonces la gente se moría por sobreinfección. Las lesiones se infectaban por bacterias o les daban neumonía y se morían. Y los que no se morían quedaban con cicatrices de la viruela. A veces les dejaba ciego por las lesiones en la córnea, que también es un epitelio. Se tenía alta mortalidad la viruela. Pero a Dios gracias, la enfermedad erradicada, ¿no? Es el ejemplo clásico de la inmunización, ¿no es cierto? Si ustedes han leído alguna vez. Entonces, antes de que se sepa el concepto de la inmunización, por ejemplo, había lugares en China o en algunos lugares donde las costras de la viruela de las que se enfermaban les molían y les daban de comer a los niños sanos y se inmunizaban o les hacían dormir con la ropa del que tenía viruela y todo, que como hasta que después ya vino Edward Jenner y todo, ya como que se hizo más sistemática la cosa y después las campañas de vacunación está erradicada la viruela. Ahí está, lo que hay brotes de vez en cuando es de la viruela del simio, ¿no? La M-Pox que se llama, que ya no se debe decir viruela del simio porque es racista. En serio, le cambiaron el nombre, se llama M-Pox, no sé, pero, no sé, como había, es que era, ojalá no me cancelen, pero como había en África y decía viruela del simio, entonces alguien dijo que era racista y le dijo, no, que se debe llamar M-Pox. Entonces ya, se llama M-Pox. Entonces de vez en cuando hay brotes, ¿no? De viruela del simio. No es tan mortal, no es tan fea como la viruela, pero a veces sale de vez en cuando y hay que tener cuidado, ¿sí? Sarampión es la enfermedad infecciosa más contagiosa de todas. Más contagiosa que la tuberculosis, que el VIH, todo el sarampión. Háganle cuenta, de una persona que tiene COVID, se pueden contagiar entre 5 a 6 personas con COVID alrededor. Con sarampión, de una persona con sarampión se pueden contagiar 20 a 25 personas. Es extremadamente contagiosa. Destruye en interferencia con la maduración de todas las líneas linfocíticas. Por eso es que no da memoria, destruye la memoria inmunológica para otras infecciones. No solo para el sarampión, amnesia inmunológica. Altera las células del árbol respiratorio, entonces la gente se muere de neumonía por sarampión. Y a otra gente le da encefalitis por sarampión y también se muere. Entonces es contagiosísima de tenerle terror al sarampión. Por eso hay que estar súper bien vacunados, súper bien vacunados. En el país donde hay menos cobertura, brotes, ¿no? En Estados Unidos ya se murieron niños en Texas y todo por sarampión, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado al sarampión por esas características que tiene. Citomegalo es un virus ahí como el Epstein-Barr, igual da fiebre, ganglios, también de infección latente por vida, porque es el herpes virus, ¿no? ADN, y se evade el sistema inmune porque reduce la expresión del HIV. ¿Sí? Puede ser causa de abortos cuando les da a las mujeres en embarazo. De los otros herpes virus hay un montón más, ¿no? Se divide en alfa, beta, gamma, bueno, esto ya, si pasan el deber ¿no? Los herpes simple también son importantes porque son súper comunes, ¿no? Claro, la infección latente, ¿no es cierto? El problema, hay un poquito tal vez de infección genital por herpes, se da por el 2. También, desgraciadamente, nunca se cura,
¿no? Y puede contagiar y es un problema luego a largo plazo el herpes genital, ¿no? Después también es importante las relaciones sexuales seguras porque el herpes 2 es una joda, los que tienen, se trauman, quedan horribles, la gente tiene herpes tipo 2, ¿no? La influenza, lo que les decía, miren, pues la variación humana normal de la influenza se llama el giro antigénico, ¿no? Entonces lo que hace que cada año circulen virus un poquito diferentes, pero el rato que haya combinación con un virus de los animales, ahí ocurre un virus completamente nuevo, eso se llama giro antigénico mayor. Hasta su sistema inmune no sirve y ahí ocurren las pandemias por influenza, la gripe. Gripe el chancho, gripe aviar, gripe guachu, lo que sea, 1915, 2009, veamos cuándo ocurre la siguiente, ahí vamos. COVID, por si acaso les interese, pues aquí está el buen COVID, vamos. Los COVID, los coronavirus también se dividen en los que son humanos, que dan resfriado 3 chanchos, y los que son zoonóticos, que es el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2. Entonces, igualito que la influenza, cuando es zoonótica, enfermedad más grave. Entonces, el SARS-CoV-1 da el MERS, por el reservorio en los camellos y dio brote en el Medio Oriente, y el SARS-CoV-2 que nos reventó también es zoonótico, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, los coronavirus funcionan igualito que la influenza, ¿sí? Después de los coronavirus humanos son cosas súper comunes de resfriado, pero el SARS-CoV-2 es diferente. Es un virus zoonótico nuevo, por eso es que destruyó tanto. Miren, es un virus con envoltura, pero que resiste el tracto gastrointestinal, ¿no? ¿Por qué se llama coronavirus? Porque tiene su corona, ¿no? Tiene la envoltura, tiene unas glicoproteínas de membrana que son como una corona, por eso se llaman coronavirus de seguro. Entonces, esto igual, daba una fuertísima respuesta inflamatoria, ¿no? Que hacía que se pongan súper graves los pacientes. Pero ya ven, el sistema inmune aprende a modular y ahora ya casi nadie se muere de COVID. ¿Qué más ayuda a que nadie se muera de COVID? La vacuna, ¿no es cierto? La vacuna también. Ya recién salió ese estudio grandote que dice que independientemente de lo que sea, porque decían que sí, que la gente con las vacunas se muere más, que la verdad que los efectos. Mortalidad independiente de cualquier causa. Más alta si no se vacunan, más baja si se vacunan. Gracias. Totales. No hay a dónde más ir, ¿no? ¿Qué más, doctores? Ya no hay COVID, ya para qué vamos a ver eso. El COVID ya no importa. Esto tal vez. El síndrome post-COVID, ¿no es cierto? Eso pasa con algunas, no es típico del COVID. Todas las infecciones pueden dar síndromes post-infecciosos. Pues dejan disregulado un poquito su sistema nervioso, su sistema inmune, ¿no? Y entonces hay gente que tiene dolores musculares, fatiga crónica, lagunas mentales, depresión, ansiedad, arritmias, ¿no? Y eso no es solo del COVID. Como una pandemia reciente está más de moda, pero el neumococo les puede dar igual. El Epstein-Barr les puede dar igual. Se llaman síndromes post-infecciosos. Y cuando les da son un poquito más fregados de tratar. Que no se tratan con antiviral. Claro. ¿Ya? Ya no vamos a ver parásitos, ya que hueva. Sí, ya. Ahí quedamos. Próxima les tomo, le dan prueba.